Buenas tardes. Continuamos con el programa. Ahora va a hablar la doctora Elena Élez sobre microbiota y cáncer colorectal. La doctora Élez es del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Y Elena, cuando quieras. Davant. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por contar conmigo para esta sesión y agradecer también que hayáis tomado la decisión de organizar una jornada monográfica en microbioma. Me han encantado las charlas previas y me ha gustado mucho escuchar, ¿no?, el tema de la explosión, de la sed en el querer conocer acerca y investigar en el área de microbioma y pues realmente a nosotros también nos explotó en las manos, ¿no? Tuvimos que empezar a aprender sobre esta disciplina en la que yo voy a hacer también un disclosure como empezabais antes, ¿no? Yo soy oncóloga médica, he escuchado la verdad que unas charlas fantásticas y pues bueno, os voy a explicar un poco en qué estamos trabajando nosotros y qué hay descrito de microbioma en cáncer colorectal. Mis disclosures. Me gusta mucho empezar siempre con esto, porque de hecho en el campo del cáncer colorectal, en el que los que os dediquéis a tratar el cáncer de colon sabéis que la evidencia que se ha construido en cáncer de colon a día de hoy, que consta en las guías, se basa en evidencia retrospectiva, pues bueno, en el caso del microbioma, nada más lejos de eso, ¿no? Y de hecho no es extraño pensar que el microbioma pueda tener un papel, particularmente en el cáncer de colon, teniendo en consideración los millones de bacterias, gérmenes que podemos encontrar ahí, como después os presentaré. Entonces, para los que no os dedicáis a cáncer de colon, decir que merece la pena seguir investigando en cáncer de colon, desde luego que sí. Es uno de los tumores que más ha aumentado en incidencia, en gran parte muy atribuible al aumento de incidencia en países subdesarrollados, y decir que en ese caso, ¿no? Antes, en la primera charla se hablaba de cómo la modulación de la dieta puede llevar a la modulación del microbioma. Pues bien, se considera que este incremento de la incidencia de cáncer de colon tiene mucha relación con un cambio de hábitos y con lo que se considera a día de hoy una occidentalización, en el que el cambio en hábitos dietéticos jugaría un particular papel a ese respecto y podría dar cierta explicación en ese sentido. Pero es que además no solo es que ha aumentado la incidencia en esos países, sino que hay también a expensas de una gran mortalidad. Decir que hay una parte buena, y es que estamos diagnosticando también mucho cáncer de colon en edades tempranas, muy relacionada con la implementación de los programas de cribado. De todos modos, como bien sabemos, la gracia de los programas de cribado es el poder identificar lesiones premalignas y evitar así el desarrollo del adenocarcinoma de colon finalmente. Como factores relacionados hay algunos que sabemos que son inherentes y que no se pueden modificar: la edad, los antecedentes familiares, la diabetes, y luego hay otros, como bien se decía al principio, que sí se pueden modificar, como son los hábitos, la dieta, el sedentarismo, consumo de alcohol, que se han vinculado clásicamente al desarrollo de cáncer de colon. El por qué estos factores contribuyen a la génesis de lesiones premalignas y finalmente el desarrollo de un carcinoma de colon, yo creo que a día de hoy, desde un punto de vista biológico, todavía no lo hemos llegado a demostrar. Pero lo que sabemos que ocurre seguro es que en el 90% de los casos lo que va a ocurrir es esto: hay una secuencia la progresión de lesiones premalignas, pólipo, adenoma, adenocarcinoma, fruto de la acumulación de distintas mutaciones somáticas. Y es que el cáncer de colon sabemos que es un evento muy genómico, y en qué punto esto ocurre es algo que no sabemos con exactitud, pero sí que sabemos que eso es a lo largo de los años. Y de hecho os he querido presentar esta secuencia, creo que no está de más el recordarlo, porque fijaos, este trabajo, publicado en el año 2017, es una cohorte muy amplia de voluntarios sanos estadounidenses, en el que se ve que existe una muy buena correlación entre el antecedente de haber tomado antibiótico durante un tiempo global acumulado de más de 2 meses entre las franjas de edad de los 20 a los 39 años y los 40 a los 59 años, y el aumento de riesgo significativo de desarrollar adenomas a partir de los 60 años.
Es decir, que esto nos estaría diciendo que la toma de antibióticos y por tanto al final la modulación del microbioma está contribuyendo al desarrollo de lo que sabemos que son lesiones premalignas y que sabemos seguro que de no tratarlas acaban convergiendo en un adenocarcinoma de colon. Os decía al principio que hace tiempo que sabemos que esto ocurre y de hecho la primera publicación que relaciona las bacterias con el potencial riesgo de desarrollo de cáncer colorectal es esta publicación del año 69 en que se ve que hay una predominancia distinta de determinados tipos de bacterias en pacientes inmigrantes procedentes de Uganda o población inglesa nacida en Inglaterra y que esto además tiene una vinculación con el riesgo de desarrollo de lesiones premalignas y finalmente de adenocarcinoma de colon. Es decir, que yo creo que todo esto hace que nos creemos que realmente el cáncer de colon tiene una vinculación con el microbioma. Esto es así, como se ha comentado antes en charlas anteriores, para distintos tipos de patologías y como os decía antes, no tiene que extrañar, puesto que el colon es uno de los órganos, por no decir el órgano, donde hay mayor cantidad de tipos de bacterias, de manera que yo creo que está claro, ya se ha hablado antes del concepto de disbiosis, que una alteración en este equilibrio que yo creo que a día de hoy no sé si sabemos cuál es el equilibrio normal para cada uno de los pacientes porque esto es altamente, o sujetos, porque esto es altamente variable, pero que desde luego, una alteración en esa homeostasis puede conducir a estados de patología, entre ellos el adenocarcinoma de colon. Se sabe que hay varias vías por las que se podría favorecer que se desarrolle el adenocarcinoma de colon y en ese sentido la inflamación jugaría un particular papel y de hecho, como veremos más adelante, hay algunos tumores incluso que tienen una firma transcriptómica que hace que tengan este perfil inflamado y que además en este tipo de tumores hay un predominio de un germen que se ha comentado en la charla anterior, que es Fusobacterium nucleatum. En cualquier caso, las bacterias tienen esta capacidad de, a partir de determinados metabolitos, favorecer la ruptura de la barrera epitelial, la generación de inflamación y al final el generar un ambiente favorable para, como decía antes, esa progresión pólipo, adenoma, adenocarcinoma y la génesis de mutaciones de nuevo que faciliten la progresión y la consecuencia en cáncer. Y de hecho, este paper creo que refleja muy bien, fijaos que ya es del año 2017, que hablamos de evidencia que es, bueno, estamos en el año 2021, hablamos ya de hace años que se está hablando del papel que tiene el microbioma en el desarrollo de cáncer de colon. Y de hecho, todos recordaréis, ¿no?, la publicación de Hanahan y los Hallmarks of Cancer, en que se habla del papel que tienen de los mecanismos de supervivencia celular tumoral basados en proliferación, angiogénesis y mecanismos de evasión inmune y que de hecho esto también está descrito para las bacterias y determinados tipos de bacterias favorecerían justamente la perpetuación de algunos de estos mecanismos de supervivencia en cáncer y particularmente conocidos en el cáncer de colon como por ejemplo es el caso de la angiogénesis y la proliferación, ¿no? Sabemos que la vía del EGFR y de la angiogénesis son cruciales en la progresión del adenocarcinoma de colon y de hecho de las pocas terapias dirigidas que tenemos asociadas a la quimioterapia en cáncer de colon se basan en bloquear estas vías de señalización. Pues tal es así también para el microbioma que podríamos encontrar a nivel del colon. Entonces, a día de hoy se puede hablar de lo que podrían ser ¿no? los bacterias realmente vinculadas al desarrollo o la génesis del cáncer colorectal. Uno de los problemas principales que hay, y me ha gustado mucho escuchar durante las presentaciones previas el concepto de las ómicas y que realmente no vamos a encontrar seguro algo que sea directamente causa-efecto, sino que va a ser para cada paciente concreto y para cada tumor concreto el poder llegar a entender datos que provengan de un análisis genómico, transcriptómico del microbioma y que para ello seguro va a ser necesario estrategias de bioinformática, que de hecho en disciplinas como el microbioma ya hace años las que se está trabajando para poder llegar a entender por qué cada tumor se ha llegado a desarrollar. Pero bueno, como decía, uno de los principales problemas que hay, al menos en microbioma y cáncer de colon, es que no hay
estudios funcionales. Lo que hay sobre todo son publicaciones acerca de asociaciones. Es decir, en esta situación vemos que predomina este germen, en esta otra situación vemos que predomina este otro germen, pero no el mecanismo por el cual se llega a desarrollar, o la fisiopatología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que hay a día de hoy 3 gérmenes que se consideran muy vinculados al desarrollo de cáncer de colon, como es el caso de Fusobacterium nucleatum. Después explicaré un poquito más específicamente al respecto, porque nosotros estamos implicados en un proyecto de investigación en concreto focalizado en Fusobacterium. Enterobacter también se ha relacionado mucho con el desarrollo de cáncer colorectal y, por ejemplo, con la vía de MET, es algo que también tiene papel en, por ejemplo, el desarrollo de cáncer de colon con metástasis hepáticas, o también hay muchos trabajos que relacionan E. coli PK positive con el desarrollo de cáncer de colon, básicamente por sus metabolitos resultantes. No quiero entrar mucho en estas bacterias, sí que me gustaría centrarme más en Fusobacterium nucleatum, porque de hecho son varios los trabajos que vinculan Fusobacterium al desarrollo de cáncer colorectal. Decir que se ha encontrado presencia de Fusobacterium tanto en el tumor primario como el tejido sano circundante, y si hay algún trabajo que me parece interesante es el que comentaba anteriormente, que es este que podéis ver aquí, que es que en el año 2017 se publica una propuesta de una clasificación molecular del cáncer colorectal, que serían 4 tipos fundamentales de cáncer de colon en base a perfiles de expresión génica, una firma transcriptómica, en que se ve que habría un grupo que es el que llamaríamos el Consensus Molecular Subtype 1, o lo que llamamos MSI-like, es decir, que son tumores en que hay una alta proporción de inestabilidad de microsatélites, que, como bien sabéis, son aquellos tumores en los que la inmunoterapia ha demostrado mayor beneficio. ¿Por qué? Porque son tumores que albergan un perfil mutacional muy alto, y esto es un entorno muy favorecedor para conseguir mayor respuesta a inhibidores de checkpoint o combinaciones de inhibidores de checkpoint con inhibidores de CTLA4. Hay otros 3 tipos adicionales, lo que llamamos CMS2, que son enfermos clásicamente sin mutaciones en la vía de las MAP quinasas, el perfil de mejor pronóstico. CMS3, ahí encontramos predominancia de mutaciones en KRAS, y CMS4, este sería el subgrupo que tiene una particular papel, la vía del TGF-beta, la transición epitelio-mesénquima y el papel de la angiogénesis. Pero el que nos interesa es el CMS1, el que os decía, los tumores inflamados. Aquí se ha descrito esto que podéis ver son determinados grupos de bacterias, que Fusobacterium nucleatum sería la bacteria predominante en estos tumores hipermutados y de perfil inflamatorio. De hecho, nosotros participamos en esta publicación también en el año 2017, en el que por primera vez se consigue identificar la presencia de Fusobacterium nucleatum a nivel intracelular, no solo en el tumor primario de colon, sino también en las metástasis hepáticas, que es esto que podéis ver teñido de rojo. Datos importantes: no se veía Fusobacterium en tejido sano. Y algo que es particularmente interesante es que no solo se observaba la presencia de Fusobacterium en tumor y metástasis de manera sincrónica, sino que en aquellos pacientes que se habían operado del tumor primario y que habían recaído posteriormente, al cabo de los años, a nivel hepático, es decir, de manera metacrónica, se seguía viendo Fusobacterium nucleatum a nivel de las metástasis hepáticas. ¿Cómo esto ha sucedido? Como decía antes, es una gran limitación que tenemos en microbioma en cáncer de colon. No hay estudios funcionales, son estudios asociativos. Si Fusobacterium ha favorecido un ambiente que favorezca el desarrollo de metástasis, o si es, digamos, un pasajero en este camino, es algo que a día de hoy todavía no se sabe. Este trabajo tenía una parte translacional asociada muy interesante, y es que los investigadores, este es un trabajo que se desarrolló en Dana-Farber. Los investigadores conseguían coger una muestra en fresco de tumores Fusobacterium positivos a través de una colonoscopia, y sobre esto generaban modelos funcionales, modelos murinos. Pues bien, a estos modelos les trataba con un tratamiento backbone en cáncer de colon con 5-FU, pero también se hacía el test asociando también metronidazol al tratamiento, que es lo que podéis ver aquí. Y lo que podéis ver es que
la eficacia de la quimioterapia, en este caso el 5-FU, era mayor cuando asociábamos metronidazol al tratamiento, la cual cosa nos vendría a decir que una modulación mediante tratamiento antibiótico favorecería que estos tumores respondieran mejor al tratamiento. Así que eso, como es de esperar, es una estrategia en vías de desarrollo. A día de hoy no estamos en la situación de decir que dar un tratamiento antibiótico a un paciente pueda beneficiarlo desde un punto de vista de eficacia de la quimioterapia, pero yo creo que es una prueba de concepto más de que la modulación del microbioma tiene un impacto importante ya no solo en el desarrollo de la enfermedad, sino en la potencial respuesta a tratamientos oncoespecíficos. Por otro lado, este trabajo también publicado por nuestro grupo el año pasado se centra en pacientes con cáncer de recto que reciben tratamiento neoadyuvante con quimioradioterapia. Lo que se ve, se consigue identificar también tumores Fusobacterium positivos y si bien no existe un efecto pronóstico ante la presencia de Fusobacterium antes de empezar el tratamiento con quimioradio, lo que sí que se ve es que en aquellos tumores que son Fusobacterium positivos, si persiste el Fusobacterium después de haber concluido el tratamiento con quimioradio, sí que tiene un impacto pronóstico. Ahí también se puede ver que hay un cambio en el patrón inflamatorio y que esto jugaría un papel también en la respuesta y beneficio al tratamiento con quimioradioterapia. Es decir, que de nuevo una prueba más de concepto de la relevancia que puede tener este germen, al menos en el tratamiento ya no solo del cáncer de colon, sino también de recto. Entonces, ¿en qué estamos trabajando nosotros? Pues se ha hablado ya antes de cómo se estudia el microbioma. Nosotros a día de hoy estamos implicados en un proyecto internacional que después os explicaré brevemente, que de momento se basa en la identificación de cohortes de pacientes que pensamos tienen un particular interés para poder estudiar y, lo que es más relevante, poder llegar a modular en lo que se refiere a eficacia y toxicidad al tratamiento, o, por ejemplo, muy interesante, el intentar dar explicación a por qué estamos viendo este aumento tan importante de cáncer de colon en pacientes menores de 50 años. En lo que se refiere a los tratamientos sistémicos, decir que ya para algunos medicamentos como la digoxina está descrito que puede existir un distinto perfil de toxicidad según la modulación que existe en el microbioma para la metabolización de este fármaco. Pues bien, los que os dediquéis a cáncer de colon sabéis que el perfil de efecto secundario que ofrecen las fluoropirimidinas varía mucho dependiendo de la región, ¿no? En población asiática, este perfil es muy distinto de la población caucásica, europea o de la población en Estados Unidos. Entonces, esas diferencias geográficas, en que también puede haber un componente de etnicidad, hace pensar que podríamos estar viendo un fenómeno parecido como el que vemos, por ejemplo, con la digoxina. De manera que esta es una cohorte de pacientes, los que van a recibir tratamiento con fluoropirimidinas, que pretendemos estudiar en este proyecto. En lo que se refiere a inmunoterapia, desde luego en la presentación posterior seguro que hablaremos más específicamente al respecto, porque desde luego en cáncer de colon a día de hoy todavía no hay datos. Está muy descrito, por ejemplo, el papel de Akkermansia en la modulación de respuesta y toxicidad al tratamiento con inhibidores de PD-1, por ejemplo, en pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de renal o cáncer de vejiga. Está muy bien descrito también que el predominio de determinados tipos de bacterias va a condicionar esta respuesta tanto desde un punto de vista de eficacia como de toxicidad. En cáncer de colon a día de hoy no hay estudios que hayan demostrado esta modulación. En nuestro caso sí que tendrá un particular papel ver qué ocurre en los pacientes MSI que reciben inhibidores de PD-1. Por contra, lo que sucede en otro tipo de tumores con un perfil más inflamado, en el cáncer de colon, incluso en el cáncer de colon con estelar de microsatélites, esto es un 5% de nuestra población de pacientes. Aún así, en estos pacientes que son los superrespondedores, el porcentaje de respuestas está entre el 40 y 60% dependiendo del estudio. Es decir, que a día de hoy todavía es muy mejorable y todavía existe un subgrupo de pacientes que no se beneficia del tratamiento y que merece particular atención en el intentar entender por qué eso ocurre, o si en el cáncer de colon, en el que el microbioma parece que juega un particular papel, pudiera tener que ver con la resistencia al tratamiento con estas terapias. Finalmente, como decía, en la población en cáncer de colon menores de 50 años, es lo que llamamos a día de hoy el Young Onset Colorectal Cancer, ha cobrado particular interés en estudiar esta población porque ha sido un incremento muy importante durante los últimos años y de hecho se estima que para el año 2030, que ya nos vamos acercando,
el porcentaje de pacientes con cáncer de colon y cáncer de recto menores de 50 años incremente un 90 y un 124% respectivamente entre la franja de los 20 y los 34 años de edad, y un 27% y 46% más del 35 a los 49 años. Es decir, que la que más va a aumentar, ¿no?, proporcionalmente son los pacientes muy, muy jóvenes, ¿no? Esto va a suponer que pasemos a doblar prácticamente la proporción de pacientes con esta edad diagnosticados de cáncer de colon. Esto es algo que es llamativo además porque lo que ocurre con estos pacientes es que se suelen diagnosticar estadios más avanzados porque no existe la sospecha clínica de que este paciente realmente los síntomas que tiene estén vinculados con un cáncer de colon, y a día de hoy todavía cuesta también entender las particularidades que tiene este tumor. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros lo quisimos constatar y realmente, si os fijáis, ¿no?, desde el año 2017 al 2019 hay un claro aumento de la población de pacientes con cáncer de colon menores de 50 años, ¿no? Y fijaos que son en la inmensa mayoría de casos estadios avanzados, y esto es lo que ocurrió durante el año 2020. Esto es algo que es importante, ¿no? Cómo cae la incidencia relacionado con la pandemia y cómo después vuelve a haber un pico, ¿no?, en esta población. Es decir, que parece que este incremento es consistente durante el tiempo, y de hecho estos pacientes también son los que menos consultan, ¿no? Es decir, que en ese sentido, en Estados Unidos, por ejemplo, y liderado por una de las investigadoras que forma parte de este proyecto, ella se llama Kimi Ng, se ha puesto en marcha una campaña de awareness, y de hecho desde el mes pasado se aprobó que el cribado poblacional en cáncer de colon en Estados Unidos empieza a los 45 años. Aquí en nuestro ámbito, como bien sabéis, empieza entre los 50 y llega hasta los 69 años. Es decir, que eso es algo que en algunos países ya el incremento de esta población de pacientes ya ha cambiado para adelantar los programas de cribado. Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría introducir este concepto, el concepto del exposoma, que se va a hablar también en la charla posterior, y tampoco me quiero alargar en ese sentido. Y es que se habla mucho que probablemente el motivo por el cual estemos viendo un incremento de cáncer de colon en menores de 50 años tenga que ver con cómo se ha ido modulando el microbioma a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?, desde incluso el momento prenatal, ¿no? A mí esto es algo que me llamó mucho la atención, que el tipo de parto, ¿no? Y esto, cuando hablas con los digestólogos, te dicen, bueno, pues claro, esto está muy descrito, ¿no? Pues bueno, como oncóloga me resultó algo al menos curioso y que yo desconocía, ¿no? Vuelvo a repetir que microbiólogos, digestólogos nos llevan años luz a los oncólogos en el estudio del microbioma, pero que el tipo de parto, que haya sido una cesárea, que haya sido un parto vaginal, ya va a cambiar el tipo de microbioma que va a tener ¿no?, ese bebé, el tipo de lactancia materna, o, como he explicado antes, la exposición a tratamientos antibióticos durante nuestra vida, así como evidentemente a hábitos de dieta, de ejercicio, o la exposición luego ya, ¿no?, a lo que llamamos el exposoma, es decir, pues contaminación, ruido, hábitos de sueño, luz, todo eso. Si se acaban asociando otros factores como pueda ser la obesidad, diabetes o, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales, acaben generando, ¿no?, el desarrollo de cáncer de colon. Decir que desde un punto de vista genómico, curiosamente, estos tumores no son muy distintos de cáncer de colon más allá de los 50 años, a lo que estamos acostumbrados los oncólogos a estudiar. Con esto me refiero a pues, hacer ¿no? Nosotros aquí, para valorar opción de tratamiento dentro de estudio clínico, pues hacemos un estudio de los 450 genes, hacemos un estudio mutacional, pues eso se queda corto en estos pacientes, y hay veces que no encontramos razón por la cual eso ha ocurrido. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la metilación? Me parece que es algo que es también particularmente interesante en esta población, y que a día de hoy todavía es una tarea que tenemos pendiente. Es decir, que yo creo que esto justifica que esta población sea una población diana para estudio en lo que se refiere a microbioma y cáncer colorectal. Y así llegamos a este proyecto. Esto fue es un proyecto internacional que fue becado por Cancer Research UK, que pretende estudiar el papel del microbioma en todos los ámbitos del cáncer colorectal. Desde una parte de epidemiológica como factor de riesgo, va a haber una parte muy importante de tipificación,
obviamente dependiendo también de la localización tumoral. A día de hoy ya sabemos, por ejemplo, que los pacientes con cáncer de colon derecho responden peor a terapia anti-EGFR que los pacientes con cáncer de colon izquierdo, porque esto sucede a día de hoy, todavía no lo sabemos. Se dice que es que son tumores molecularmente más complejos, pero vuelvo a repetir, hay veces que hacemos un estudio con una secuenciación de nueva generación amplia y no encontramos diferencias. Pues eso es algo que también se va a hacer. Muy importante la parte de modelos funcionales. Por primera vez en cáncer de colon se van a desarrollar modelos funcionales al respecto, sobre lo que una de las partes más interesantes obviamente es poder testar fármacos, tanto inmunoterapia como de qué manera podemos modular el microbioma. El papel de los probióticos a día de hoy todavía no lo sabemos y no estamos en situación de recomendar o no recomendar este tipo de tratamientos coadyuvantes, por decirlo así. El Work Package 5 es el que hace referencia al estudio de estas 3 cohortes de pacientes que os estamos comentando, que de hecho algo que parece sencillo como recoger muestras de materia fecal es algo que ha costado mucho poner en marcha en el hospital, mucha ignorancia, al menos por nuestra parte, la gran necesidad de que haya un cuestionario de hábitos evidentemente vinculado a la recogida de material, entrenar al paciente, explicárselo, es algo que es difícil y para lo que tiene que haber un trabajo desde luego multidisciplinar, fundamental el papel de enfermería y luego finalmente que debería ser la culminación en este caso, que es de qué manera tenemos que modular el microbioma en todos los sentidos para conseguir prevenirlo o, por ejemplo, en el caso de pacientes con enfermedad avanzada, cuáles son los tratamientos que debemos administrar y de qué manera lo podemos modular, tanto para lograr mayor eficacia como para tener menor toxicidad. En ese sentido, yo creo que hay que destacar también la labor del grupo de Lorenz Vogel en Gustave Roussy, que están haciendo trabajos muy, muy interesantes sobre de qué manera poder lograr esto, o por ejemplo, trabajando con lo que ellos llaman fagos, que es emplear aquella parte de las bacterias que son las que nos ayudan pues, justamente a conseguir estos beneficios. Es decir, que a día de hoy se están haciendo trabajos importantes, muy, muy complejos desde mi punto de vista, pero que realmente yo creo que consolida el microbioma como una disciplina que se debe conocer en cáncer colorectal. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación en cáncer de colon. Mucho por hacer todavía. Agradecer la labor de todos los que están implicados en este proyecto de investigación, que es un trabajo que es titánico, que es complejo y una disciplina en la que nosotros éramos muy, bueno, pues muy amateurs y que hemos tenido que ponernos a aprender y a trabajar en ello, pero yo creo que es algo que merece la pena y que va a poder dar explicación a muchas preguntas pendientes en cáncer colorectal. Gracias por vuestra atención y encantada de discutir lo que consideréis. Muy bien, muchas gracias, Elena. Bueno, parece que todos hemos empezado a estudiar microbioma como Yo no locos, ¿no? escolto el audio. ¿Ahora me oyes? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Elena? ¿Elena? Ahora sí. Ahora sí. Vale. No, que parece que todos hemos empezado a estudiar microbioma como locos. Y la verdad es que es divertido empezar de cero en muchas cosas, ¿no? Y en esto yo he de confesar que he empezado de cero, porque además no te suenan ni las bacterias, porque claro, estás acostumbrado a los patógenos, no a los comensales, saprófitos, etcétera, ¿no? Bien. Me ha interesado mucho el tema de los jóvenes, del cáncer de colon en jóvenes. ¿Tú sabes si esto se ha hecho algún estudio en registros poblacionales y se ve diferencia entre países occidentalizados y no occidentalizados? Porque claro, todos pensamos que será por lo mal que comemos, igual cambiamos el microbioma por la dieta más occidentalizada, más carne, menos vegetales, etcétera, ¿no? Pero ¿hay un cambio epidemiológico claro de la curva específica por edad según registros de diferentes países? Sí, yo en ese sentido diría que el país que tiene los registros más accurate, por decir así, es México,
que de hecho la mediana edad de cáncer de colon en México está entre los 40 y los 45 años, tienen mucho young onset allí. Y curiosamente, por ejemplo, tienen poco Fusobacterium. Nosotros esto es algo que iniciamos también un proyecto de colaboración con ellos. Allí hacer estudios en microbioma es muy difícil, hay poca adherencia al cribado poblacional, por ejemplo, particularmente en mujeres además. Y bueno, de lo que ellos tienen recogido, que está muy bien tipificado, curiosamente, pacientes muy jóvenes, ellos están convencidos que la dieta allí tiene un particular papel y muy poco Fusobacterium. Tienen un perfil de microbioma distinto a lo que vemos, por ejemplo, aquí. En ese trabajo que os he presentado de Fusobacterium nucleatum en metástasis hepáticas y tumor primario, ahí había dos cohortes de pacientes que se estudiaban, nuestra cohorte, la cohorte de Vallebrón y la cohorte de Estados Unidos, y también esa prevalencia de Fusobacterium cambia. Nosotros teníamos un 60% de positivos y ellos tenían un 40% de positivos. Es decir, que la epidemiología tiene un papel fundamental en este sentido, al menos en cáncer de colon. Pero, por ejemplo, en México, muchos pacientes jóvenes, y en Sudamérica, incluso en colangiocarcinoma, tienen también muchos pacientes jóvenes, que eso es algo que también llama la atención y que también se está haciendo mucho estudio en microbioma. Muy bien, ¿alguna pregunta en la sala? Lo del Fusobacterium en metástasis y en primario, ¿no? Claro, te da más la impresión de que sea un pasajero, ¿no? Por la vía portal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿es el mismo Fusobacterium? ¿Se han mirado si es la misma cepa? Sí, es el mismo Fusobacterium porque además el que preparó, digamos, el ensayo para hacer el test fue nuestro patólogo, Pablo Nuciforo. Él es el investigador principal del laboratorio de patología molecular aquí en oncología molecular, aquí en Bio, y es el mismo. Él tenía que preparar el ensayo específico para la detección del fuso y es exactamente el mismo. Realmente es algo que es muy intrigante. Si es pasajero o si no, ¿no? Si, esto es lo que pensamos, ¿no? Pero si, por ejemplo, ha sido la presencia de fuso el que ha favorecido la metastatización o si sencillamente es un colonizador, pues es algo que no sabemos. A mí me parece muy curioso y realmente a día de hoy todavía no existe explicación al respecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Elena, por tu exposición. Nos ha encantado. Y vamos a ver si ahora podemos recuperar a Luis de la Cruz. No sé cómo están nuestros técnicos. Me parece que sí. Luis, ¿qué tal? ¿Me veis ahora? ¿Me veis ahora? ¿Sí? Ahora te vemos. Y ahora a ver si y se comparte, ¿eh? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues entonces voy adelante. Por aquí venía yo, creo. Esto. Es- estáis viendo la pantalla, ¿no? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, pues de nuevo, nada, muchas gracias por la invitación y disculpad los problemas técnicos. Esperemos que en la próxima ocasión pueda ser presencial, ¿no? La reunión y no tendremos este tipo de problemas. Bueno, yo venía un poco hablando de generalidades que ya se han repetido a lo largo de la tarde, pero creo que igual no está de más, ¿no? Que las volvamos a sacar a la palestra. Te comentaba que el microbioma, bueno, pues supone la totalidad de genes de la microbiota humana y que es todo el conjunto de microbioma abarca lo que denominamos el metagenoma, ¿no? Y que supone hasta 150 veces los genes de un ser humano, ¿no? Del organismo humano, ¿no? Por tanto, aquí ya podremos colegir la importancia que tiene la diversidad que esto puede condicionar y la importancia que tiene la simbiosis entre todas estos 100 billones de bacterias de 1000 especies distintas que componen la microbiota humana en el intestino y esta interacción tan importante
y estos efectos a nivel local y a nivel sistémico que condiciona claramente la composición específica de microorganismos, bacterias, arquea, protozoa, etcétera, a nivel intestinal. Multitud de efectos desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista patológico, y también que tienen que ver, en los últimos tiempos se ha podido poner de manifiesto con la génesis de determinados tumores y también incluso con la evolución clínica de determinadas neoplasias y con la posibilidad de respuesta a algunos modernos tratamientos inmunológicos o la aparición de determinadas toxicidades, ¿no? Eh, bueno, cada individuo tiene un panel de microorganismos diferente en residente o en tránsito, y los tejidos inmunitarios del tracto gastrointestinal suponen la parte más grande y compleja del sistema inmunitario, ¿no? Esto lo hemos estado viendo a lo largo de la tarde, pero bueno, hay un nivel de interacción muy importante entre lo que acontece en el lumen intestinal, a nivel del epitelio, este crosstalk con las células inmunitarias a este nivel, y esto implica toda una constelación de efectos, de presentaciones cruzadas de nuevos antígenos o de neoantígenos ocasionados por estos microorganismos que pueden remedar neoantígenos tumorales y de alguna manera hacer como un mimicry en cuanto a la posibilidad de que el sistema inmunitario sea entrenado y sea activado de manera específica gracias a esta interacción tan importante con los microorganismos de la flora intestinal. Hasta tal punto de que a día de hoy pues, se considera uno de los factores de interés que tenemos que considerar a la hora de establecer estrategias terapéuticas en inmunoterapia del cáncer. Al igual que otro tipo de posibilidades terapéuticas, de otro tipo de rutas moleculares y de señas de identidad del cáncer, el microbioma cada vez está, bueno, no tiene mayor interés, y vemos que tiene mayor nivel de evidencia irlo incorporando a el panel de estudios que habitualmente manejamos para administrar inmunoterapia. Hay algún dato, y esto ya se ha comentado un poco con anterioridad, pero que probablemente sea de interés. Lo primero es saber cómo podemos clasificar las distintas especies y subespecies de la flora intestinal y del microbiota de una manera, bueno, técnicamente estandarizada, que sea irrebatible y que sea homologable por los diferentes laboratorios de microbiología, ¿no? Entonces hay que hacer pues una secuenciación masiva, técnica de secuenciación masiva, estudios de bioinformáticos en profundidad para poder llegar a la identificación correcta y precisa de las diferentes familias de microorganismos que componen la microbiota, ¿no? Y esto es un primer dato de interés, yo creo que importante, porque puede suponer también el éxito o el fracaso de este tipo de estrategias. Es decir, esto tiene que estar perfectamente estandarizado, validado, para que se pueda hacer de una forma rutinaria en los diferentes laboratorios, ¿no? que tengan posibilidad de realizar este tipo de análisis. Y es un tipo de análisis que también ya desde hace un tiempo se ha pretendido estandarizar desde organismos internacionales, ¿no? A nivel de Estados Unidos, a nivel europeo. Hay proyectos de metagenómica del tracto gastrointestinal humano y que están pretendiendo establecer cuáles son las bacterias intestinales, los filos, la clase, orden, familia, género, etcétera, etcétera, de manera que sepamos de lo que estamos hablando cada vez que hacemos un análisis completo del microbioma. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos en parte que el reparto de la flora intestinal, bueno, hay un volumen mucho mayor de colonias habitualmente en el intestino grueso, en colon fundamentalmente,
y que es quizá inferior en cuanto a cantidad, no sabemos qué significado puede tener esto de momento, a nivel de duodeno, de yeyuno o a nivel gástrico, ¿no? Pero bueno, hay algunos datos que ya empezamos a conocer en este sentido. Y a nivel de la estimulación del sistema inmunitario específicamente por los microorganismos residentes en el tracto gastrointestinal, pues también empezamos a conocer algunos datos funcionales sobre células claves en la respuesta inmunitaria, sobre las células TCD8, por ejemplo. Cuando hay una mayor densidad de Fusobacterium, encontramos una menor citotoxicidad o una limitación a la citotoxicidad por CD8, una disminución en los linfocitos infiltrantes de tumor y un fenotipo exhausto de las células T con determinados tipos de microorganismos, en concreto con el Fusobacterium. Luego con Natural Killer, células dendríticas, células mieloides, células T alfa delta y otros tipos de células inmunológicas, dependiendo de la densidad o de la mayor cantidad de determinadas bacterias, ya digo, sobre todo en este caso con Fusobacterium, pues conocemos algunas posibilidades de respuesta inmunitaria disminuida o incrementada en función de las poblaciones residentes en el microbiota intestinal. Y bueno, se ha comentado anteriormente, yo conceptualmente siempre he considerado que la disbiosis era una alteración patológica, ¿no? Que habitualmente consistía en que ese desequilibrio entre bacterias protectoras y dañinas pues era un desequilibrio que iba a favor de las últimas y esto suponía en la mayor parte de los casos condiciones patológicas. Puede que no sea así, ¿no? En la primera ponencia que también me ha encantado, pues probablemente tengamos que cambiar el paradigma y hablar o no considerar estrictamente la disbiosis como un proceso prepatogénico en todos los casos. A nivel de nuevas terapias, como sabéis, ipilimumab, la terapia anti-CTLA4, es el primer inmunoterápico, anticuerpo monoclonal inmunoterápico de activación de respuesta inmunitaria dirigido frente a un immune checkpoint inhibitor, CTLA4, y empezó a dar resultados en melanoma en fase avanzada. Se empezaron a analizar muestras fecales antes y después de haber recibido ipilimumab en pacientes con melanoma avanzado, tamaño muestral pequeño, pero se pudo determinar determinados clústeres o diferenciar en tres clústeres específicos A, B, C en función de la predominancia de determinados microorganismos. Cuando se fue a hacer un análisis en modelo murino, en modelo preclínico, se pudo observar cómo cuando predominaba el clúster C, se obtenía un mejor resultado, una disminución del volumen tumoral en modelos murinos, como comento, cuando se trataban a estos ratones con ipilimumab y cuando se inducía el melanoma en estos modelos. Pero tenemos datos que son lógicamente de mucho mayor interés a nivel clínico en pacientes con melanoma avanzado que han sido tratados con terapia anti-PD1. Recomiendo vivamente este artículo de Gopalakrishnan en Science del 2018. Es un estudio magníficamente elaborado, concebido y llevado a cabo y ejecutado. Pacientes con melanoma avanzado a los que se realiza un muestreo de microbioma oral y fecal y una biopsia tumoral, inician tratamiento anti-PD1, tratamiento estándar en melanoma metastásico hoy en día, con resultados a largo plazo de supervivencia mediana de supervivencia por encima de los 25 o 30 meses. Se les repetía el muestreo de microbioma oral y fecal en curso de tratamiento y se hacía un análisis muy completo, metagenómico, en shotgun, secuencias de shotgun y whole exome sequencing por inmunohistoquímica, linfocitos infiltrantes de tumor, citometría de flujo y análisis de citoquinas. Y lo primero que se veía en estos casos es que los pacientes respondedores, que son los que veis aquí abajo a la izquierda en azul, tenían una mayor diversidad de especies en la microbiota intestinal
que aquellos que no respondían al tratamiento. Es decir, la alta diversidad de microorganismos suponía o parecía ser un factor predictivo de respuesta a terapia anti-PD1, lo cual era bastante lógico o parece que seguía bastante la lógica de lo que se postulaba a nivel preclínico, que cuanta mayor diversidad de microorganismos, mayor probabilidad de génesis o de neoepítopos o de epítopos que pudieran eventualmente inducir una respuesta inmunitaria cruzada antitumoral. Por tanto, primer dato, cuanta mayor diversidad en el microbioma, mayor probabilidad de respuesta a la terapia anti-PD1. Pero luego también, si se analizaba por especies específicas, se veía que a mayor densidad de determinadas especies, como Firmicutes, Clostridia, Clostridiales, Ruminococeae, etc., se obtenía una mayor probabilidad también de respuesta a la terapia anti-PD1. Y por contra, cuando había una predominancia de bacteroides, bacteroidales o bacteridetes, otro tipo de microorganismos, como veis aquí abajo, la probabilidad de respuesta era mucho menor o no respondían los pacientes en los cuales se tenían una mayor densidad de este tipo de microorganismos. Por tanto, parece que también el tipo concreto de microorganismo importa en cuanto a la predicción de respuesta a la terapia anti-PD1. Específicamente con Faecalibacterium a una mayor abundancia, mayor probabilidad de supervivencia libre de progresión. Por contra, en bacteroidales, a mayor abundancia de bacteroidales, una menor supervivencia libre de progresión. Y entonces ya estamos empezando a ir a poco a afinar en cuanto a posibles microorganismos que nos puedan suponer factores predictivos de respuesta a tratamiento inmunológico. El estudio continúa y es un avance realmente excelente porque también tiene un correlato anatomopatológico en cuanto a lo que ocurre a nivel de linfocitos T efectores, monocitos CD8, células B, células T reguladoras y células mieloides supresoras, y se ve que también en función de la predominancia de determinados microorganismos había una mayor o menor infiltración por linfocitos T efectores o linfocitos citotóxicos o por linfocitos T reguladores o por células mieloides supresoras. Por tanto, había un correlato no solamente clínico, sino también anatomopatológico vinculado a lo que o lo que solemos ver cuando hay una buena respuesta inmunitaria. Parece que también pudiera existir una mejor respuesta clínica o mejor control de la enfermedad. Y ya por último, este trabajo empleó un modelo mecanístico en modelos murinos, en los cuales ratones a los cuales se hacía un trasplante de material fecal de pacientes respondedores o no respondedores, se les inyectaba células de melanoma, se hacía crecer melanoma y se les administraba terapia anti-PDL1 a estos ratones que previamente, como digo, habían sido trasplantados con material fecal, una corte de pacientes respondedores y otros no respondedores. Y se ve que cuando se administraba cuando se administraba inmunoterapia, aquellos ratones en los que se les había trasplantado material fecal de pacientes respondedores son los que también la enfermedad se controlaba mejor y no había un crecimiento tumoral tan importante como en aquellos otros ratones en los que se había transferido material fecal de pacientes no respondedores, con lo cual parece que desde luego el estudio es redondo en todos los sentidos porque se hace un correlato anatomopatológico, génico, de metagenoma muy interesante. Otros estudios de alguna manera también confirmatorios que describen cómo determinadas especies de bacterias en respondedores, generalmente Bifidobacterium, Longum, Colinchera aerofaciens y Enterococcus faecium, se relacionaban con respuesta a tratamiento inmunológico también, de nuevo en pacientes con melanoma metastásico. Por tanto,
De nuevo, parece que determinadas bacterias pueden correlacionar con respuesta, tamaños muestrales bajos, como veis, 16 pacientes respondedores, 26 no respondedores, pero con unos datos biológicos muy interesantes y que hacen sospechar que probablemente la abundancia de determinadas bacterias puedan suponer factores predictivos de respuesta a la inmunoterapia. Un ensayo en otros tipos tumorales, no solamente en melanoma avanzado, en los que se analiza el microbioma intestinal y son tratados con terapia anti-PD1. Primer dato, otro dato también que ha salido con anterioridad. ¿Qué ocurre cuando se administra tratamiento antibiótico o no se administra tratamiento antibiótico en estos pacientes? Y se ve que efectivamente en los pacientes que han recibido tratamiento antibiótico, la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión es inferior a aquellos pacientes que no han recibido antibioterapia, con lo cual parece que al menos en este caso la disbiosis ocasionada por la terapia antibiótica empeora los resultados de la inmunoterapia con anti-PD1. Y de nuevo, si se hace un análisis fino de cuál es la abundancia de determinados microorganismos en pacientes tratados con terapia anti-PD1 o con inmunoterapia, pues determinadas bacterias como la Kermansia mucinifila parece que se asocia con una mayor probabilidad de respuesta que cuando existe una predominancia de otro tipo de microorganismos. Por tanto, probablemente se sugiere en este trabajo que si pudiéramos de alguna forma restablecer una barrera intestinal con microorganismos que tuvieran una mayor predominancia de Akkermansia mucinifila, por ejemplo, y otro tipo de microorganismos, probablemente esto implicaría una mayor inmunovigilancia y una restitución de la respuesta inmunitaria que se pudiera potenciar con los tratamientos, los anticuerpos monoclonales anti-PD1, por ejemplo, ¿no? Son datos interesantes. En este año, en el Congreso Americano de Oncología, se ha realizado un metaanálisis de estos estudios metagenómicos de metagenoma intestinal y, bueno, que son tamaños muestrales, como comentaba, realmente bajos en la mayor parte de los casos, pero se sugiere que hay 5 taxa que son realmente abundantes en función de respondedores o no respondedores y pueden hacer discriminar en qué pacientes se puede obtener un beneficio de la moderna inmunoterapia de aquellos otros en los que pues, con una composición específica de microbiota muy probablemente no vayamos a obtener un beneficio del tratamiento inmunológico. Y más trabajos que han salido también este año en el Congreso Americano de Oncología, diferentes tipos tumorales, vejiga, pulmón, melanoma, cáncer renal, tratados con diferentes anticuerpos anti-PD1 y anti-PDL1, y de nuevo se sugiere que puede haber una firma de microbioma específica que prediga la respuesta a la moderna inmunoterapia, a estos anticuerpos monoclonales. Esto, lógicamente, tiene un enorme interés y una enorme aplicabilidad clínica. Si esto se corrobora en ensayos prospectivos, podemos estar hablando de factores predictivos de primera magnitud y como estábamos hablando a lo largo de toda la tarde, tenemos que incorporar en todo este escenario de diferentes factores a analizar en el tratamiento inmunológico del cáncer, también la influencia del microbioma intestinal en cuanto a la probabilidad de una mayor o menor respuesta y control de la enfermedad oncológica. No solamente en cuanto a la eficacia, también determinadas bacterias, como los bacteroidetes, se ha podido demostrar que están relacionadas con la colitis inducida por ipilimumab. Ipilimumab fue el primer anticuerpo monoclonal anti-CTLA4 que se introdujo en el tratamiento de melanoma metastásico con un impacto en supervivencia global, pero probablemente, como la mayoría sabéis, es también quizá el más tóxico de ellos y por tanto la toxicidad ha sido uno de los factores limitantes en el desarrollo de este tratamiento. Bueno, pues también puede haber una correlación con la predominancia, con la mayor densidad, digamos, de
de determinados microorganismos como bacteroidetes y la probabilidad de padecer colitis y toxicidad por anti-CTLA4. ¿Qué estrategias de intervención dietética puede haber? Evidentemente esto se ha desarrollado en la primera ponencia con mucho mayor conocimiento del que yo tengo, pero algunas estrategias que son de interés, probióticos, microorganismos vivos que contribuyen al equilibrio intestinal, son conocidos, lactobacillus, bifidobacterium, etcétera, activan el sistema inmunitario, células dendríticas, modulan el perfil de citoquinas. Otra estrategia mediante prebióticos, que son ingredientes no digeribles de los alimentos, fundamentalmente azúcares, y que afectan beneficiosamente al huésped por estimulación selectiva de crecimiento o actividad de un grupo limitado de bacterias, y simbióticos, que son combinaciones de pre y probióticos. Hay numerosos ensayos clínicos en marcha que están tratando de demostrar un efecto de determinadas intervenciones como determinados hábitos dietéticos, estilos de vida, probióticos o incluso trasplante de material fecal autólogo en algunos casos que, bueno, en los próximos tiempos veremos si pueden demostrar algún tipo de efecto beneficioso en cuanto al control de la enfermedad oncológica en pacientes tratados con inmunoterapia y en función de la intervención que se haya realizado para modular la microbioma intestinal. Creo que, bueno, a día de hoy es otro factor, desde luego, a considerar muy importante. Existen datos preclínicos bastante robustos del que la modulación de la microbioma y del microbiota intestinal pues tiene un efecto claramente sobre lo que puede ser la evolución de diferentes tipos de neoplasias y muy en concreto del potencial sinergismo o eficacia de los modernos inmunoterápicos que estamos incorporando en oncología en los últimos tiempos. Parece que la reactividad cruzada y ese efecto mimético que puede tener la génesis de determinadas proteínas, determinadas moléculas, puede, como digo, entrenar al sistema inmunitario para reconocerlas y que por ese efecto mimético también puedan reconocer a células cancerígenas, neoepítopos tumorales, y eso efectivamente, pues, esa mayor diversidad en la microbiota pues, puede implicar una mayor probabilidad de respuesta inmunitaria antitumoral. Para ir concluyendo, el microbioma supone 150 veces los genes del ser humano. El metagenoma es un nuevo dato a tener en cuenta en oncología. Hay múltiples efectos locales y sistémicos que se han podido poner de manifiesto en diferentes patologías y, lógicamente, también en el cáncer. La disbiosis implica el desequilibrio en la microbiota entre bacterias protectoras y dañinas, y el estudio es bastante complejo en lo que al menos yo considero, precisa una estandarización, uso de herramientas bioinformáticas, probablemente no se puede hacer un uso muy extenso en todos los centros hospitalarios, sino que se requiera de determinados centros de referencia que lo hagan de una manera estandarizada y fiable, y la mayor diversidad de microbiota. Hay determinadas especies, por ejemplo la Akkermansia mucinífila, se asocian a una mejor respuesta a la inmunoterapia del cáncer, a los tratamientos sobre todo anti-PD1 y o una menor o mayor toxicidad. Las diferentes estrategias terapéuticas para manipular la microbiota intestinal pueden obtener un incremento en la respuesta a la inmunoterapia. Necesitamos de todas maneras estudios prospectivos que claramente pongan de manifiesto que esto es real. Debo decir que una limitación importante a la hora de preparar esta ponencia, en mi caso, ha sido que todavía no he podido encontrar estudios clínicos realmente robustos que demuestren de una manera fehaciente que la manipulación de la microbiota intestinal puede tener un efecto beneficiosos en cuanto a la respuesta con los modernos anticuerpos monoclonales inmunomoduladores. Es decir, aún se necesitan estudios prospectivos que aporten un nivel de evidencia mayor
para poder incorporar estas estrategias en la práctica habitual. Y muchas gracias de nuevo, Pep, Joan y a todo el equipo de Reus y todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Y nada, cuando queráis, pues podemos debatir lo que consideréis oportuno. Muy bien, muchas gracias, Luis. Espléndido como siempre y claro. De hecho, cuando vimos todos este estudio en melanoma, ¿no? Donde recuperando la microbiota volvían a responder, la verdad es que, aunque sea una cosa muy preliminar, te quedas en cierto modo o preocupado o estresado, ¿no? Porque dices, bueno, claro, esto en la práctica habitual, aunque no esté absolutamente demostrado, pero parece que puede ir por aquí, todavía no lo puedo hacer, ¿no? Y a veces haces cambios de línea de tratamiento que es mucho más complejo que recuperar una flora intestinal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿tú podrías aventurar para cuándo podemos estar manipulando microbiotas en lugar de cambiar de línea? Altamente inmunosensibles. La bola de cristal no la tengo todavía, Pep. No, es muy complicado, ¿eh? Yo honestamente creo que hay que, hay que trabajar, desde luego, siempre en oncología de una forma transversal y traslacional, pero más que nada, o sea, más que en ninguna otra faceta en esta del microbiota, microbioma intestinal. Es decir, necesitamos un trabajo conjunto con microbiólogos, con biólogos, con bioinformáticos y bueno, intentar poner luz en todo esto. Es muy complejo. Yo, cuando salieron estos trabajos del 2018 en Science, creo que a gran parte de la comunidad científica nos deslumbró y pensábamos que probablemente en poco tiempo pues, pudiéramos resolver esta cuestión que tú estás planteando. Pero han pasado 3 años y yo no veo que haya resultados confirmatorios de esos trabajos comunicados hace 3 años. Y eso me preocupa, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, se han realizado en centros específicos altamente especializados y en unas condiciones como muy controladas que no se han corroborado, ¿no? En otros grupos de investigación. Yo creo que se necesita todavía mucha más evidencia científica y mucho trabajo translacional, porque va a ser la única forma de seguir avanzando, ¿no? Después, claro, hasta ahora yo al menos era muy reticente a recomendar dietas específicas a los pacientes que ya tenían un cáncer. Una cosa es la prevención y otra cosa hay un montón de medicinas, no sé si alternativas o complementarias, ¿no? Que se basan en la dieta que debe seguir un paciente con cáncer, ¿no? Y en muchos casos hay cosas nada demostradas, pero que ahora parece que podría ser que algún tipo, por ejemplo, la fibra pueda favorecer una microbiota más favorecedora de respuestas a ciertos tratamientos o no, ¿no? Que quizás nos tendremos que ir creyendo con el tiempo, a medida que se vaya demostrando, que algún tipo de dieta durante el tratamiento oncológico pueda ser más o menos beneficiosa, porque hasta ahora no estaba demostrado, ¿no? Sí, yo creo que esta es una línea de trabajo muy interesante que probablemente, al menos ya solamente la cuestión merece la pena resolverla. No sabremos el resultado de momento, pero sí que habría que hacer un análisis en profundidad en las intervenciones dietéticas en conjunto con tratamiento, con determinados análisis de biomarcadores, no solamente en microbiota, sino también otro tipo de análisis que se pueden realizar, que sabemos se pueden realizar y también tener en cuenta todo el inmunometabolismo, ¿no? Que parece que también la diferente composición de la microbiota puede modular y que puede modificar, y esto se puede analizar en sangre periférica con determinados metabolitos, qué efecto tiene la adición o no de determinada dieta, ¿no? Esto es un trabajo interesantísimo y que deberá de
y se está realizando, ¿no? Hay estudios que se están llevando a cabo, pero bueno, lógicamente aún falta tener resultados más robustos, ¿no? Muy bien, pues Luis, muchas gracias. A ver si nos vemos de verdad en las próximas sesiones. Ahora pasaremos a la última ponencia. Se llama Microbioma y Metaboloma en el cáncer de pulmón, estudios del Instituto de Oncología de la Cataluña Sur. En este caso introducimos un nuevo concepto, el metaboloma, ¿no? De hecho, el metaboloma no es nada más que los metabolitos que probablemente esté generando este superorganismo que somos nosotros más nuestro microbioma, ¿no? Con este cross-talking constante, ¿no? Y de esto nos va a hablar la doctora Clara Lucía, adjunto de Oncología Médica del Instituto de Oncología. Adelante. Hola, buenas tardes a todos, a los aquí presentes desde casa. Y bueno, yo poco más que añadir a lo que han explicado los anteriores ponentes. La verdad que han sido todo charlas magníficas donde nos han explicado bastante bien las bases del microbioma. Yo voy a intentar dar unas pinceladas sobre el cáncer de pulmón, que es mi especialidad, y sobre todo explicaros el estudio que tenemos en marcha en el servicio, que yo creo que es muy interesante. Como todos sabemos, el cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes y es el que más mortalidad provoca dentro de las causas provocadas por muerte por cáncer. En España, en el año 2019 se diagnosticaron hasta 30.000 casos de cáncer de pulmón metastásico, de cáncer de pulmón, y siendo hasta el 75% de ellos diagnosticados en estadios localmente avanzados o metastásicos. Este tumor está viendo que está aumentando en incidencia, sobre todo en la población de mujeres, y es la causa que más provoca más muertes y más discapacidad. El tratamiento en el cáncer de pulmón, desde la aparición en los años 80 de los dobletes de platino, no ha habido grandes avances en las últimas décadas, hasta en el año 2015 con la aparición de la inmunoterapia. En los últimos 7-8 años el tratamiento del cáncer de pulmón se ha revolucionado, han aparecido muchísimos fármacos dirigidos contra dianas específicas de mutaciones, la propia inmunoterapia, combinaciones de inmunodequimio, que nos han obligado a estudiar mucho más las bases del cáncer de pulmón y intentar ver más allá, intentar comprender las respuestas. Gracias a los nuevos tratamientos hemos conseguido aumentar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Algunos de estos fármacos que están actualmente aprobados y financiados es la inmunoterapia, que son los siguientes. El nivolumab es un fármaco anti-PD1 que utilizamos en segunda línea de cáncer de pulmón metastásico. El pembrolizumab es un fármaco anti-PD1 que lo usamos en 3 indicaciones. En primera línea con un PDL1 mayor del 50%, en combinación con un PDL1 positivo, o en segunda línea con un PDL1 positivo, o en la combinación en aquellos tumores actualmente no escamosos con un PDL1 menor del 50. El atezolizumab también es un anti-PDL1 en este caso, que lo utilizamos en segunda línea de cáncer de pulmón metastásico, y el durvalumab, que es el único que tenemos la indicación en estadios localizados tras una buena respuesta a la quimio-radio concomitante o secuencial. Los factores predictores de respuesta clásicos en el cáncer de pulmón que nos pueden orientar a si un paciente puede funcionar o no este tipo de tratamiento, sobre todo son los factores clínicos, las características basales del paciente, un buen performance status, la naturaleza histológica del tumor, el TNM, ¿no? Saber el tamaño tumoral, la cantidad de ganglios, las metástasis, en qué localización están, y el PDL1. El PDL1 sí que nos puede orientar que a un mayor PDL1 hay una mayor respuesta a la inmunoterapia. Había muchas esperanzas en la carga tumoral, en el TMB, pero los últimos estudios los resultados no han sido negativos, entonces las líneas de investigación sobre esta parte se han desechado. Claro, nosotros cuando nos viene un paciente a la consulta conocemos la edad, conocemos la histología, conocemos su estadiaje tumoral y tomamos decisiones del tratamiento según todas estas cosas y las indicaciones que tenemos, pero no nos quedamos tranquilos en ello. Sabemos que hay pacientes que tienen un PDL1 muy alto, que responden muy bien a la inmuno, pero también tenemos la experiencia clínica que pacientes con un PDL1 que a priori tienen pocos factores de riesgo, al final no responden tan bien como esperábamos, o al revés, pacientes que en un primer momento con PDL1 bajitos empezamos el tratamiento con inmunoterapia en segunda línea y conseguimos largas supervivencias.
¿Tenemos algún método, tenemos alguna prueba diagnóstica para poder avanzar o tener algún factor predictivo de respuesta del tratamiento? ¿Tenemos alguna herramienta para saber por qué un paciente va a hacer más toxicidad a la inmunoterapia o no? ¿Podemos evitarnos un sobrecoste en los pacientes? Es decir, dar un tratamiento que sabemos que a priori no va a ser eficaz. Bueno, pues todas estas preguntas nos las hemos planteado y es lo que nos ha hecho plantear el estudio del Medline. Pero para ello hemos estudiado la literatura y hemos visto un poquito en qué nos basamos para poder hacer este estudio. Tal y como se ha mencionado en todas las charlas, el microbioma está muy relacionado con la carcinogénesis. Hasta un 20% de los tumores están provocados por agentes infecciosos, ¿no? Como hemos comentado previamente, el virus del papiloma humano está muy relacionado con el cáncer de cuello de útero y con el de cabeza y cuello. También tenemos el virus de la hepatitis C, que está más que demostrado en hepatocarcinoma, y hay otros gérmenes, como puede ser el Helicobacter pylori, que no es el agente que provoca el tumor, pero sí que puede ser precursor de lesiones premalignas, como puede ser el cáncer gástrico. No voy a volver a repetir lo mismo, que es en lo que ha ido la charla de los anteriores ponentes, pero tanto la disbiosis como las genotoxinas, como la respuesta inflamatoria que provoca el microbioma, van a hacer cambios relacionados, pueden hacer daños directos sobre el ADN, pueden hacer modular el sistema inmune, incluso provocar una inflamación crónica que haga que los propios gérmenes de la microbioma segreguen ciertas sustancias que nos provoquen que haya, ¿no? que aparezca el tumor, o incluso que si este tumor aparece sea mucho más agresivo. Específicamente en el cáncer de pulmón, ¿qué sabemos de la microbioma en este tipo de pacientes? Bueno, el concepto que se tenía clásicamente es que es un pulmón que no estaba muy expuesto a agentes externos, como puede ser, por ejemplo, la piel, y que se consideraba un poco un órgano sin gérmenes. Varios estudios han demostrado que en pacientes sanos los géneros predominantes de microbioma son los Firmicutes, los Streptococcus y los Lactobacillus. En la literatura he encontrado varias series de casos donde se ha visto que los pacientes afectos con cáncer de pulmón presentaban predominantemente infecciones por Firmicutes, bacteroides y proteobacterias. Y también hay una gran presencia de gérmenes gram negativos, como puede ser el Haemophilus influenzae, Enterobacter y la Escherichia coli, que están infectando el propio tejido tumoral en el pulmón. Sabemos que el microbioma puede provocar el cáncer, pero también todas las terapias o acciones sistémicas que nosotros realizamos para tratar el cáncer de pulmón pueden alterarnos la microbiota o tener ciertos gérmenes o no en nuestro organismo nos va a dar predisposición a una mejor respuesta a los tratamientos. Quería hablar sobre todo, presento la quimioterapia, la inmunoterapia y los antibióticos, que como bien ha explicado el doctor de la Cruz, se ha demostrado que sí que influye mucho a la hora de las buenas respuestas a los tratamientos. Respecto a la quimioterapia no hay mucha literatura, sí que se ha demostrado que algunos gérmenes, como puede ser el micoplasma, las proteobacterias, hacen una resistencia a ciertos quimioterápicos, como puede ser el 5-fluoracilo. En modelos preclínicos se ha demostrado que la presencia de Escherichia coli confiere resistencia a tratamientos con gemcitabina. Hay un ensayo que se hace en ratones donde se han cogido 2 cohortes, todos ellos los ratones afectos de cáncer de pulmón, y en unos se han administrado un cóctel de antibióticos y en los otros se han administrado probióticos. Y se ha demostrado que una vez inyectado el cisplatino en estos pacientes, en los ratones, los pacientes que han sido administrados los probióticos han tenido una mejor respuesta y las tasas de supervivencia libre de progresión y globales son mejores. En caso de la ciclofosfamida sí que se ha demostrado que existe una supervivencia global mejor en aquellos pacientes cuya flora intestinal está el Enterococcus irae. Respecto a la inmunoterapia, no voy a hablar mucho más porque el doctor de la Cruz lo ha explicado súper bien, pero sí que se ha demostrado que la microbiota, sobre todo a nivel intestinal, influye mucho en la respuesta a la inmunoterapia. Hay una revisión de unos 210 artículos que está enfocado a todos los tumores sólidos, pero que sí que se ha demostrado una correlación de la microbiota con respuesta a la inmunoterapia. Como podemos ver en este diagrama, los Firmicutes
demuestran que la mayor presencia de este género en la flora intestinal da una mejor respuesta al tratamiento de inmunoterapia en contra de los bacteroides. También las toxicidades producidas por la inmunoterapia pueden estar reguladas por la microbiota que tenemos y en este caso la presencia de Firmicutes ha demostrado que provoca más toxicidades inmunorrelacionadas. Quería explicar este estudio que ha sido publicado hace muy poquito, ahora en el 21 de mayo de este año, que es del grupo de trabajo del Hospital General de Valencia, que tiene bastante que ver con el estudio que estamos haciendo nosotros. Ellos han analizado un total de 69 pacientes afectados de cáncer de pulmón no microcítico, y lo que han analizado han sido las muestras de la flora intestinal mediante recogida de heces, y han dividido a los pacientes en dos grandes grupos, en los que han tenido un beneficio clínico, que allí meten a los pacientes que han tenido una respuesta completa, respuesta parcial o enfermedad estable, y aquellos pacientes que tienen una progresión de la enfermedad. Han genotipado todos los gérmenes de la microbiota y han demostrado que tienen una mayor presencia de bacteroides. Dentro de estos pacientes se ha visto que hay dos géneros predominantes. Uno es el Faslobacterium, si lo digo bien, y el Dialester. Entonces, en aquellos pacientes que han tenido un beneficio clínico, se ha demostrado que hay más presencia de Faslobacterium y lo han nombrado como una alta carga de este género. Por el contrario, en los pacientes que han presentado progresión de la enfermedad, presentaban mayor carga de Dialester. Y lo que han hecho han sido medir la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global de los dos grupos. Las supervivencias libres de progresión en el grupo de Faslobacterium no ha sido muy similar y no ha demostrado diferencias, pero sí que en el género Dialester se ha demostrado que tenía peor pronóstico aquellos pacientes que presentaban mayor carga de este género, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Por tanto, las conclusiones de su estudio es que los pacientes que tienen que el Dialester, la presencia de este género, es un factor predictivo de respuesta, en este caso negativo. También han valorado las toxicidades. Ellos se han centrado mucho en la toxicidad cutánea, que es la que más tenían, grados 2-3, y sí que han demostrado que la presencia de Firmicutes es un factor protector para poder hacer este tipo de toxicidades. Y aquí con el tratamiento de antibioterapia también han intentado hacer una correlación, pero ellos no han tenido resultados. Respecto al tratamiento de antibioterapia con inmunoterapia, ya nos ha explicado el doctor de la Cruz el estudio de Rodi, pero este grupo han valorado un total de 531 pacientes solamente con cáncer de pulmón metastásico. Es un paper que ha salido en el European Journal y es muy interesante. Han estratificado los pacientes en los que han recibido antibioterapia al menos 3 meses previos al tratamiento con inmuno y durante el tratamiento, y han valorado las respuestas. En un primer análisis no se han visto diferencias importantes en supervivencia libre de progresión y en una supervivencia global, pero cuando han hecho un subanálisis por presencia de PDL1 sí que han demostrado diferencias. Hay que decir que del grupo de pacientes que han recibido antibioterapia, en 55 de esos 98 que habían recibido antibioterapia sí que sabían y tenían presente el porcentaje de PDL1, y de los que no habían recibido antibioterapia un total de 210. Y como podemos ver, en el grupo de PDL1 mayor del 50, que es cuando tenemos la aprobación en primera línea en monoterapia, en este caso pembrolizumab, sí que hay diferencias. Es decir, que aquellos pacientes que han recibido antibioterapia durante el tratamiento de observación han ido peor. Por tanto, nos tiene que hacer plantearnos a los clínicos, ¿no? Sobre todo cuando vienen a las consultas pacientes, sobre todo en cáncer de pulmón, que tienen mucho riesgo de infecciones, que enseguida ponemos corticoides, ponemos tratamiento con antibioterapia. Nos tenemos que hacer plantear que a lo mejor no estamos provocando un beneficio en esos pacientes, sino que podemos hacer que la enfermedad vaya peor.
Con todos estos datos que tenemos de estudios, nos hemos atrevido a hacer nuestro propio estudio y es el que hemos denominado METLAN. Vamos a mirar el perfil metabolómico y de microbioma en sangre, orina y heces como predictor de respuesta a la inmunoterapia en cáncer de pulmón de célula pequeña, localmente avanzado o metastásico. Los objetivos de nuestro estudio son los siguientes. Primero queremos identificar la flora y la microbiota intestinal y los metabolitos presentes tanto en sangre, orina y en heces basales que nos puedan orientar. Tenemos que intentar hacer perfiles para que sean predictores de respuesta en el cáncer de pulmón no microcítico. También vamos a ver cómo actúa la inmunoterapia en estos pacientes. Cogeremos muestras antes y después y veremos los diferentes perfiles, tanto de microbiota como de metabolismo, entre los pacientes respondedores y no respondedores, a ver si existen diferencias entre ellos. Vamos a analizar los cambios en la composición de respuesta de la microbiota intestinal y los cambios en los metabolitos con el fin de obtener más información sobre la respuesta a la inmunoterapia. Y después vamos a intentar correlacionar la metabolómica de las heces con la microbiota que encontremos, a ver si podemos conseguir hacer una lectura funcional del metabolismo microbiano. Los criterios de inclusión que tenemos de nuestros pacientes son todos hombres y mujeres mayores de 18 años, que estén diagnosticados de un cáncer de pulmón no microcítico y que sean candidatos a tratamiento de inmunoterapia y que sean tratados en nuestro centro. Las indicaciones de la inmunoterapia son las que he presentado previamente. Primera línea en monoterapia con un PDL1 mayor del 50. Primera línea en combinación con quimio en aquellos pacientes que tengan un PDL1 menor del 50. Actualmente solamente están entrando pacientes no escamosos. Se está esperando la aprobación en pacientes escamosos. Y en una segunda línea tras un tratamiento con quimioterapia. Los criterios de exclusión sobre pacientes que ya tengan otra neoactiva o que haya evidencia de enfermedad hasta 5 años. Hemos descartado los pacientes mutados, GFR, AL, ROS, cualquier tipo de mutación, porque sí que se ha visto que la metabolómica y los tratamientos son muy diferentes en este tipo de pacientes. Hemos descartado pacientes con enfermedad renal grave o con afectación del perfil hepático, pacientes con un estado funcional bajo, que hayan hecho cualquier tipo de tratamiento inmunoterápico previo y que hayan consumido tanto probióticos como prebióticos o incluso antibióticos hasta un mes antes de la inclusión en el estudio. Y obviamente los pacientes que se niegan a incluir. Hay que decir que todo paciente que en nuestro centro que va a recibir tratamiento con inmunoterapia le estamos ofreciendo la inclusión en el ensayo y de momento no hay ninguno que lo haya rechazado. Hacemos 2 tipos de visitas. La primera visita, la hacemos la visita basal antes del tratamiento y una visita al cabo de 9-12 semanas, que es cuando hacemos la valoración de respuesta. En todas las visitas miramos datos antropométricos, el hábito tabáquico, sí que nos centramos mucho en la dosis de tabaco acumulada anual, los antecedentes obvios del paciente, médicos, quirúrgicos, la medicación concomitante con la que está. A lo largo de la enfermedad registramos muy bien el tipo de antibioterapia o probióticos que toma. Si hay cambios en la medicación concomitante, miramos las dosis, el tipo de fármaco, la historia oncológica, el estadiaje, entregamos una encuesta de alimentación y entregamos los kits para que los pacientes nos puedan traer las muestras a la consulta. Aquí podemos ver, les damos un orinal de cartón, les damos para que puedan recoger las heces y una nevera para que puedan transportarnos las heces. Ellos lo recogen en casa, les damos una instrucción previa de cómo lo tienen que hacer, nos lo traen, lo refrigeran en el congelador en casa hasta que vienen a la consulta y nos lo transportan congelado a menos 20 grados. Después el almacenaje nosotros lo hacemos en el biobanco a menos 80 grados. Hacemos una encuesta de alimentación, es bastante exhaustiva, la verdad es que todos los pacientes dicen que les cuesta un poco rellenarla porque somos muy estrictos en preguntar los hábitos alimentarios, sobre todo el tema que hablábamos de la fibra, los lácteos, todo el tema de que nos puedan orientar si estos cambios en la alimentación nos pueden dar cambios también en la respuesta. Procesamos y almacenamos todas las muestras y las almacenamos en el biobanco de aquí, del Instituto Pere Virgili, a menos 80 grados. Vamos a hacer 2 tipos de análisis, en análisis de la microbiota y en análisis del metabolismo. El análisis de la microbiota es lo que ha explicado antes Mónica Bullo, que va a ser la encargada de realizarlo. Vamos a obtener las muestras de ADN fecal. Lo que vamos a medir es el ARN de 16S que se encuentra en el ribosoma de los gérmenes y la vamos a amplificar mediante PCR. La procesaremos, haremos las bibliotecas de ADN y las compararemos y al final haremos las tablas SOTUS que previamente ya he explicado.
El metaboloma, por el contrario, lo vamos a mirar mediante resonancia magnética, miraremos cromatografía de gas o cromatografía líquida y vamos a ver diferentes carbohidratos, aminas. Hemos determinado que vamos a mirar un total de 50 metabolitos target, que iremos a buscarlos, y también haremos un análisis on-target de todos los metabolitos en las 3 muestras, en sangre, en orina y en heces. Volveremos a hacer lo mismo con las muestras al cabo de las 9-12 semanas. Es cuando en la práctica clínica hacemos la evaluación de respuesta. Lo haremos mediante un beneficio clínico, que lo especificamos bien en el CRD, y mediante prueba de imagen. Aquí sí que seguimos los criterios estrictos de IRCIS y miramos respuesta completa, parcial, enfermedad estable. Incluso también metemos las pseudoprogresiones para poder discernir en aquellos pacientes que están haciéndonos respuesta. Registramos muy bien las toxicidades, sobre todo el grado y los tratamientos que utilizamos para poder tratarlas. ¿Qué resultados esperamos de este estudio? Bueno, pues queremos valorar o tenemos que intentar encontrar alguna herramienta para predecir y monitorizar la respuesta de la inmunoterapia a través de diferentes biomarcadores que los mediremos de manera no invasiva, que nos tendrá que permitir desarrollar nuevos protocolos en el tratamiento personalizados para mejorar las tasas de supervivencia, reducir la exposición innecesaria de los pacientes a tratamientos tóxicos y que tienen sus efectos secundarios. Queremos caracterizar la diversidad y la composición del microbioma intestinal para predecir la respuesta a la inmunoterapia. Vamos a evaluar una amplia gama de metabolitos en diferentes biofluidos, utilizando diferentes técnicas, y trataremos de identificar cuáles de estos metabolitos nos van a ser útiles tanto para evaluar la respuesta como la toxicidad. Y también queremos ver si la microbiota y los metabolitos a nivel intestinal están correlacionados para predecir esta respuesta y monitorizar, si en este caso fuese, la evolución del tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Bueno, parece que estamos en el camino del perfil de biomarcadores, ¿no? Biomarcadores de microbiota, biomarcadores de metabolómicos, ¿no? Y ya solo con el metaboloma ya es un perfil, porque casi nunca te sale un metabolito que sea definitorio de nada, sino perfiles de metabolitos. Y en la microbiota también, y ahora será una combinación de los dos, ¿no? Más el TNM, el PDL1, y etcétera, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuántos pacientes llevamos incluidos? 47. 47. Hoy hemos incluido otro. Y bueno, tenemos prevista una N de 180 pacientes. Llevamos solamente 6 meses de reclutamiento, por eso todavía no tenemos ningún análisis de datos ni nada. Muy bien. Bueno, parece que a los valencianos les sale un poco diferente lo del firmicutes en cuanto a toxicidad que al resto del mundo, ¿no? Sí. Sí, curioso, no sí. especifican por qué. No, de hecho había un metaanálisis donde firmicutes te daba más respuestas y más toxicidad, ¿no? Y los bacteroidetes, pues al revés, parece, ¿no? Pero bueno, probablemente hay que ir mirando más cosas, y tampoco tenían muchos pacientes todavía, ¿no? Tenían una N de 69 y ahí llevaban 2 o 3 años, creo, de seguimiento. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta desde la sala? ¿Sí? ¿Tú no? Espera, que te pasan el micro. Doctora Viles. Este estudio, el tema es que en lo que yo no estoy de acuerdo es en que hagan lo dicotomicen entre respondedores, respuesta total, parcial y estabilidad de enfermedad. Es claro. Que en inmunoterapia la enfermedad estable se da como enfermedad buena. Bueno, pero está bien para seguir, es decir, lo que no nos podemos es engañar. Yeah. Podemos decir que podemos seguir con el inmunoterápico porque la ha mantenido estable, pero no es lo mismo tener una respuesta completa que tener estabilidad de enfermedad. Entonces, claro. No, pero una estabilidad en volumen, en inmunoterapia a veces es una respuesta parcial o completa, porque el volumen puede ser linfocitos infiltrantes. No, totalmente, pero esto está hecho para seguir o no seguir con el inmunoterápico. Es decir, no es lo mismo molecularmente un tumor que responde que un tumor que se queda igual. Entonces,
No, no sé, yo no acabo de verle el estar... No, si hablamos de quimio, un tumor que se queda igual es una no respuesta. Si hablamos de inmuno, un tumor que se queda igual en volumen y muchas veces el paciente se encuentra mucho mejor, es como una respuesta. No, porque no, lo que estás viendo en el TAC a veces no son células tumorales, sino que son linfocitos que están infiltrando el tumor que allí había, ¿no? La masa no está compuesta toda por esto, se llaman o son como pseudoestabilizaciones o incluso pseudoprogresiones. A veces el tumor crece y no es el tumor, es el sistema inmuno que lo está invadiendo, ¿no? Y una estabilización, cuando estamos hablando de cronificar una enfermedad con un fármaco que no es tóxico y que lo puedes seguir dando. Por eso es la diferencia entre con la quimioterapia, que la estabilidad es que hay enfermedad, respecto por el riesgo de toxicidad, porque no puedes mantener una quimioterapia, pero puedes mantener un inmunoterápico. El tema es que biológicamente, por más que nos diga que podemos seguir dando el inmunoterápico, biológicamente no es lo mismo un tumor que responde y desaparece que un tumor que se mantiene. Nosotros tenemos experiencia de varios pacientes que sí que hemos hecho inmunoterapia sola y han hecho respuestas muy buenas, que en los comités hemos tenido que reconvertir el caso y al final algunos han podido llegar a ser hasta quirúrgicos, y sí que es curioso que las pruebas de imagen se daban como enfermedad estable, pero luego a la hora de analizar el tumor había una respuesta completa patológica. Sí, ya, pero hablemos de... Sí, exacto, estos son casos puntuales, pero bueno. Claro, a propósito de un caso no, pero bueno, es discutir. Sí, pero que no te confundas de lo que es una quimio y una inmuno, ¿eh? No, es que tú me estás hablando de la clínica y yo te estoy hablando de la biología. Sí, pero la biología de un tumor tratado con inmunoterapia es absolutamente diferente de la biología de un tumor tratado con quimioterapia. Una cosa es citotoxicidad, ¿no? Y otra cosa es un control inmune de aquella enfermedad, ¿no? Bueno, es que entraremos en Muy bien. Bueno, lo típico, ¿no? Médicos y cirujanos, ¿no? Claro, sí. Sí. Muy bien. Bien, pues muchas gracias, doctora Clara Lucía. Bueno, ahora el doctor Borràs nos va a clausurar el acto. Está claro que tenemos un largo camino y además emocionante en cuanto a nuevos factores predictores de respuesta y de toxicidad, tanto con microbioma como en metaboloma, y que, bueno, no hemos hecho más que empezar. Doctor Borràs, quan vulguis. Bueno, solo palabras de agradecimiento para todos los que han participado en esta jornada y en especial a los ponentes que han hecho unas magníficas exposiciones complementarias y que han dado mucha luz al tema que nos proponíamos, y al moderador que nos ha ayudado a configurar todo este tema. Voldríem especialment també donar l'agraïment a les persones que, com sempre, fan possible l'acte aquí a nivell local, la Fira Reus, als companys de Prodixa, que a poc ens han anat posant aquesta tècnica a les nostres necessitats i que està quedant estupendament i que ens dona la tranquil·litat d'anar organitzant futures sessions. Als companys d'informàtica de l'hospital, a Gerard, aquí, que ens dona aquesta confiança de que les connexions i tot siguin possibles i que a tots us esperem d'allòs. A les secres d'Onco, la Sandra i la Mònica, que sempre fan aquesta preparació amb mesos d'antelació, i també als companys de la indústria farmacèutica que amb el seu suport, no solament econòmica, sinó en tota classe de facilities i col·laboració, ens permeten fer, en aquest cas, Amgen, Janssen Oncology, MSD, Merck i Bristol Myers Squibb, i també especialment a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, que és la institució que corre
a càrrec amb allò, amb el senyor Massana i tutti quanti que estan allí. Nosaltres continuarem amb el projecte aquest anual i us tornarem a emplaçar per a començaments d'octubre amb una jornada que parlarà de càncer renal i veurem si és possible arribar a final d'any encara amb 2 sessions més que estem dissenyant. Moltes gràcies per haver participat en aquestes 3 hores cronometrades, si descomptem el d'allò, que aquesta vegada les hem apurat però que han estat molt enriquidores. Bon estiu i fins la tardor.